Bueno, vamos a hablar de cáncer de pulmón. Ustedes ya lo que es un cáncer lo saben, lo vimos en la clase pasada, lo que es un cáncer o una neoplasia, ya sea benigna o maligna. Así que bueno, vamos a empezar con el primero de los tumores o cánceres que vamos a ver en la materia y arrancamos con el cáncer de pulmón. Vamos a dar unos datos epidemiológicos. El cáncer de pulmón en Argentina es uno de los tumores más frecuentes, en realidad es el segundo en orden de frecuencia, tanto en hombres como en mujeres. El primero en la mujer es el cáncer de mama, seguido por el cáncer de pulmón, y en el varón el primero es el cáncer de próstata, seguido por el cáncer de pulmón. Pero el dato interesante es que, si bien es el segundo cáncer en orden de frecuencia, es la principal causa de muerte por cáncer en Argentina. Esto se debe a que el cáncer de pulmón por lo general es un tumor agresivo que da pocos síntomas y que cuando aparece por lo general ya tiene metástasis y las chances curativas o las chances de sobrevida a más de 5 años son reducidas con un cáncer de pulmón. No ocurre lo mismo con el cáncer de mama y con el cáncer de próstata. Bien, en el 95% de los casos de cáncer de pulmón se origina en el epitelio bronquial, es decir, en las células epiteliales de la pared de los bronquios. Por eso se le llama carcinoma broncógeno. El 5% restante se origina a partir de las células del tejido conectivo o de los vasos sanguíneos que pasan a través del pulmón. Aparece entre los 40 y los 70 años de edad, siendo su pico máximo en aparición entre los 60 y los 70 años. Eso como para tener algunos datos epidemiológicos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, ustedes ya lo conocen, lo sabe todo el mundo. Principal factor de riesgo es el tabaquismo. El hábito de fumar aumenta 10 veces el riesgo de padecer cáncer de pulmón con respecto a la persona que no fuma. Eso si se fuma un atado de 10 por día, de 20 por día durante 10 años. El que fuma 40 cigarrillos por día, es decir, dos atados de 20, tiene 20 veces más riesgo de hacer un cáncer de pulmón que la persona que no fuma. Pero también hay otros factores de riesgo que predisponen a la aparición de este tipo de cáncer, como por ejemplo las radiaciones producidas por el uranio o todo tipo de radiaciones, inclusive la radioterapia cuando se aplica sobre el tórax, por ejemplo durante un linfoma, puede producir cáncer de pulmón. En la exposición al asbesto, el asbesto, Mar del Plata es el lugar de donde se obtiene el asbesto, es el principal productor de asbesto del país, y ahí se asocia mucho a cáncer de pulmón y también a cáncer de pleura. Por otro lado, las personas que trabajan con otro tipo de minerales como el carbón, níquel, oro, etc., todos esos trabajadores tienen más riesgo, más chances de hacer un cáncer de pulmón. Bueno, y como habrán leído seguramente, habrán visto una clasificación. Esta clasificación corresponde para el carcinoma broncógeno, es decir, aquel que se origina del epitelio bronquial, y podemos dividirlo en cuatro grupos o cuatro tipos al cáncer de pulmón. Primero, el carcinoma de células pequeñas. Este es el tumor más agresivo de los cuatro. Tiene una sobrevida, lo vemos acá abajo, una sobrevida al menor a un año. Es decir, que cuando aparece el carcinoma de células pequeñas, las chances de sobrevida son prácticamente nulas. Rápidamente se disemina los ganglios linfáticos y da metástasis a distancia. Esto es importante, se localiza en la región central del pulmón y está muy relacionado al tabaquismo. O sea que el tabaquismo asocia o produce el tipo de cáncer de pulmón más agresivo, que es el carcinoma de células pequeñas. Bien, el segundo que tenemos es el carcinoma epidermoide. Este epidermoide no es tan agresivo como el anterior, produce metástasis pero más tardíamente. También se asocia con el hábito de fumar, es de localización central como el otro, y hay más chances de sobrevida si se lo encuentra en estadios tempranos. Acordémonos que todos los cánceres de pulmón tienen pocas chances de sobrevida, pero bueno, el epidermoide, al crecer más lentamente, tenemos alguna chance más que o con respecto al de células pequeñas. El tercero es el que se llama adenocarcinoma. Este cáncer no se asocia al hábito de fumar, o sea que aparecen las personas no fumadoras. Su localización en este caso está en la periferia del pulmón. Crece lentamente, un poco más lento que el anterior. Igual que el anterior, su pronóstico depende del estadio en el cual se lo encuentre. Y por último tenemos el carcinoma de células gigantes, que se localiza también en la periferia, que tiene relación con el tabaquismo pero no es tan directa, o sea que puede aparecer también en personas que no fuman. Y su crecimiento es el más lento de todos, por lo tanto de los cuatro es el que tiene mejor pronóstico.
Siempre el cáncer aparece a partir de las células del epitelio de los bronquios. El tema es que las células cancerosas adquieren distintas formas. Por eso, según la forma que adquiere esa célula, lo podemos clasificar en de células pequeñas, de células gigantes, del que se llama adenocarcinoma o carcinoma epidermoide. Según cómo se diferencia y qué forma tome la célula, va a ser el comportamiento que tenga el tumor. Recuerden que el de células pequeñas es el más agresivo de todos, una sobrevida menor de un año, y se asocia al tabaquismo. El de células gigantes, este último, es el más lento, por decirlo de alguna manera, de todos, el que crece más lentamente y que te da más chances de vida. Y no está tan relacionado al tabaquismo, sino que también puede aparecer en personas que no son fumadoras. Bueno, voy a cortar el video para que no se haga tan largo.